Si me preguntan, si me critican. Y es que no podemos hablar de Dios en un tono bajo, sino que tenemos que hacerlo gritando. Recuerde usted que Jesucristo hacía 4 cosas. Lo dice el Evangelio de Mateo, no una vez, sino 2 veces. Y para que no crean que esto es una invención mía, sino que es palabra de Dios, lo invito a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, verso 23. Mateo 4, 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No contento con esto, Mateo nos vuelve a decir lo mismo en el capítulo 9. A partir del verso 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Recorre. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo recorre toda la Galilea. Estamos hablando de una vastísima extensión en el norte de Israel. Toda la Galilea la recorría en condiciones distintas a las condiciones que hoy nosotros tenemos, porque si usted ha llegado aquí, los medios que ha utilizado para estar hoy aquí, pues puede haber sido un autobús, un taxi, qué sé yo. Medios hay muchos. Jesús no tenía estos medios. ¿Cómo lo haría? Caminando en muchos casos. Jesús recorría toda la Galilea. Eso es lo primero que hace. ¿Qué es lo segundo que hace según la palabra de Dios? Enseña. Es que Jesús es maestro. Es el único título que acepta para sí. Cuando le dicen rabí, cuando le dicen maestro, él dice, dices bien, porque lo soy. Pero él es un maestro distinto a los de entonces. Porque es un maestro que enseña ¿con qué? Con la vida, con su testimonio. Jesús recorre toda la Galilea enseñando, ¿y qué más? Proclamando. ¿Qué significa proclamar? Anunciar con poder. Yo no puedo venir a hablarles de Dios, del amor de Dios, de lo que Él es para nosotros, en un tono muy bajito. Porque si nosotros somos cristianos y queremos ser como Cristo, Cristo es nuestro modelo, y usted apunta a cumplir con la misión que Jesucristo le dejó, la cual se encuentra en Mateo 28, versos 19 y 20, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Y recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, y usted entendió ese mensaje de Jesucristo, y usted quiere cumplir con esa misión, pues tiene que entender que la evangelización, la proclamación del Evangelio no puede ser con timidez, no puede ser despacito. ¿Por qué? Porque traiciona la esencia del querigma. El querigma, ¿qué cosa es? Gritar, proclamar con poder que Jesucristo está vivo. Eso es el querigma, y lo que va a tratar este curso Nueva Vida es acerca de eso. ¿Y qué es lo primero que tenemos que proclamar? ¿Qué es lo primero que tenemos que anunciar? Lo primero que anunció y proclamó Jesucristo. De lo primero que vino a hablar Jesucristo al pueblo de Dios, al primer pueblo de Dios, al pueblo de Israel,
Israel fue acerca del amor. Porque este pueblo había trastocado en su mente y en su corazón la idea de Dios. El hombre del primer pueblo de Dios, el hombre de Israel, entendía que Dios bendecía a unos y maldecía a otros. Aceptaba a unos y rechazaba a otros. Entonces Jesucristo vino a decirle a este pueblo de Dios: oiga, usted está equivocado. Porque una vez le preguntaron a Jesús: maestro, mira, te traemos aquí este ciego. Y le dicen: dinos una cosa, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué le hacen esta pregunta a Jesús? Porque la idea que se tiene de Dios es que este hombre, por causa de su pecado, estaba como estaba. Como que Dios lo había castigado. Habían 3 señales para el israelita de que Dios no estaba con él. Señal de que habían sido castigados por él. ¿Cuáles eran esas 3 señales? Que nosotros la veíamos y decíamos: este es un maldito por Dios, este ha sido castigado por Dios. ¿Cuáles eran esas 3? La esterilidad, aquella mujer, aquel hombre que no podía tener un hijo, señal de maldición de Dios. ¿Qué más? La enfermedad en sus diversas formas, señal de maldición de Dios. ¿Cuál es la tercera? La pobreza. O sea, imagínense lo que había en la mente y en el corazón de ese hombre, de que la enfermedad era maldición de Dios, de que la pobreza era maldición de Dios, de que la esterilidad era maldición de Dios. Y Jesucristo vino a decirles: no es así. Vino a decirles que Dios, ¿qué cosa es? Amor. Si nosotros tenemos que hablar del amor de Dios, una de las primeras cosas que tenemos que meditar, que analizar, que discernir, es que el hombre de hoy tiene una idea trastocada de lo que es el amor, tan trastocada como la tenía el hombre de los tiempos bíblicos. ¿En qué me baso para decir esto, queridos hermanos? En que escucho personas que dicen: yo amo a Dios, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi perro, yo amo el ceviche, yo amo el fútbol. Utiliza el mismo término para referirse a cosas totalmente distintas. Si yo quiero tener un concepto real de lo que es el amor, un concepto cristiano de lo que es el amor, ¿a dónde voy a recurrir? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del amor? Una de las cosas que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, es que quien no ama es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Eso es lo primero que nos dice, y lo refrenda en el verso 16. Quien no ama es porque no ha conocido a Dios. Y ahí tenemos nosotros una medida para nosotros mismos de saber qué tanto conocemos a Dios. La medida del conocimiento de Dios está en el amor que tenemos por Él y en consecuencia por nuestros hermanos. Porque Jesucristo resumió el mensaje del amor de Dios en un solo mandamiento: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vino a revolucionar. Jesucristo fue un revolucionario, y lo primero que revolucionó fue la idea que se tenía de Dios. Dios no es un castigador, Dios no bendice a unos y maldice a otros. Dios es amor.
Y eso es lo primero que tenemos que anunciarle al mundo, de que Dios nos ama, de que Dios ama a todos. Yo le cuento algo. Los días jueves yo tengo una misión en el penal de Lurigancho. Es decir, hoy estuve en el penal de Lurigancho. Y ya vengo trabajando hace un tiempo ahí. Todos los jueves estoy ahí. Y un jueves de los tantos que voy, se acerca un preso y me dice: hermano, dígame, ¿qué soy yo? ¿Yo soy un monstruo? ¿Soy un demonio? ¿Soy un animal? Dígame, ¿qué soy yo? Me sorprendió la pregunta, como le sorprende a usted que alguien nos venga con eso. Entonces lo que tenía que decirle fue: hermano, usted es una bendita, una maravillosa creación de Dios. ¿Y por qué me dices eso? ¿Por qué te consideras un animal, un monstruo, un demonio? Le cuento, hermano. Lo que pasa es que cuando viene a visitarme mi esposa y mi pequeña, en mi corazón se albergan sentimientos tan nobles, tan tiernos y tan dulces, que empiezo a soñar y a volar con un mundo mejor, con una vida mejor tanto para mí como para ellas. Pero apenas ellas se van, en ese mismo corazón donde hace instantes se albergaron sentimientos dulces, tiernos, amorosos, en ese mismo corazón empiezan a albergarse sentimientos atroces que luego me llevan a cometer atrocidades. Por eso le pregunto: ¿qué soy, hermano? ¿Un monstruo? ¿Un demonio? ¿Un animal? Insisto, eres una bendita y maravillosa creación de Dios. Lo que tú pasas es lo mismo que pasamos cada uno de los hombres y mujeres en este mundo. Por eso Dios, en el amor que nos tiene, nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me escuchas y me abres, yo entraré y cenaremos juntos, dice el Señor. Ahora entiendo por qué el Señor se afana en tocarme la puerta del corazón, porque quiere entrar para ayudarme con esas luchas internas que yo tengo día a día, porque en mi interior hay una lucha constante, permanente y sostenida entre dos fuerzas, una que me lleva a tender al bien y otra que me lleva a tender al mal. Y entonces, si Dios está en nuestro corazón, ¿quién va a ganar esa lucha? ¿Quién gana esa lucha si Dios está en nuestro corazón? ¿El bien o el mal? Entonces usted tome la decisión de abrirle la puerta o no al Señor. Por eso en esta noche yo le pido, hermano, hermana, no escuche esta palabra con estos oídos. Escuche esta palabra de Dios con el corazón. ¿Le parece? Dígale al que tiene al lado, hermanito: escucha la palabra de Dios con el corazón. ¿Saben? A veces nos cuesta creer esto. A veces nos cuesta creer que Dios nos sabe. A veces nos cuesta creer que Dios quiera lo mejor para nosotros, porque nosotros tenemos una historia. Y le cuento algo. En el trabajo que tengo yo con niños, he descubierto algo, que no lo he descubierto porque lo he leído, pero ya hay hombres y mujeres que han estudiado esto y nos han dejado ese legado. Dicen que lo que nosotros formamos en los primeros 7 años de vida de un ser humano lo va a marcar para toda su vida. Ahora entiendo por qué hay hombres que no aceptan que Dios los ame y que crean que Dios castiga. ¿Sabe por qué? Porque tal vez siendo nosotros muy pequeños y al no querer comer las menestras o no querer tomar la sopa, ¿qué nos dijo mamá? Si no comes la sopa, si no comes las verduras, las menestras, Diosito te va a castigar. Eso se metió tan adentro
que ese niño, que tal vez hoy es un adulto y que puede ser tú o yo, nos cueste creer que Dios perdona. Que más bien nos sea muy fácil entender que Dios castiga. Diosito te está mirando y te va a castigar. No digas mentiras. Tal vez nos han llenado de esas cosas. Nos han distorsionado la idea, la imagen de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra cuál debería ser la imagen que tú y yo deberíamos tener de Dios. Lo invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, a partir del verso 11. Ya usted sabe cuál es ese texto. Evangelio de Lucas, capítulo 15, a partir del verso 11. Cuando usted abre la Biblia y lo abre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, este capítulo lleva por título Las tres parábolas de la misericordia. Y vamos con una de ellas, la que está a partir del verso 11, la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Quién dijo? Jesús. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó como uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entonces, entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí queriendo comer comida de puercos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus sirvientes. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan a prisa el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del hijo pródigo, mejor llamada la parábola del Padre misericordioso, nos muestra cómo es el amor de Dios. ¿Usted sabe por qué este hijo toma la decisión de volver a la casa del Padre? ¿Qué lo lleva a volver a la casa del Padre? El hambre, dice aquí mi hermano, muy bien. ¿Qué más? La soledad. ¿Algo más? El arrepentimiento, la pobreza, la falta de amor, la falta de perdón. Yo le comparto una más. ¿Sabe qué pienso? ¿Por qué este hombre vuelve a la casa del Padre? ¿Qué lo hace entrar en razón? ¿Se acuerda cuántos jornaleros de su padre tienen pan de sobra? ¿Qué significa eso? Oiga, este padre que yo tengo es un padre
bueno, es un Padre generoso, es un Padre que no escatima, que es generoso, que se da. Y es por eso que vuelve, porque sabe que tiene un Padre que lo ama, que es misericordioso, que es generoso y que cuando vaya y le hable lo va a perdonar. Ese es el Dios en el que creemos aquí en la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, la Iglesia que Cristo fundó. En un Dios que nos ama a pesar de que nosotros no lo amamos muchas veces. Tenemos a un Dios que es fiel con nosotros a pesar de que nosotros muchas veces le somos infieles. Un Dios que nos sigue dando y dando y dando todos los días a pesar de que nosotros no le damos. Y si le damos las sobras. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ama. Un Dios que nos perdona. Y que nos perdona muchas veces tales majaderías como la de este hijo. Tremenda majadería. Tremenda inmoralidad. El padre está vivo y va y le pide la herencia. Moralmente eso es incorrecto, a no ser que el padre quiera él, por iniciativa, darle pues el anticipo de la herencia. Pero hablando moralmente, este es un acto incorrecto. ¿Pero por qué lo hace? Ahí da un detalle en la Biblia, es el menor. ¿Qué significa eso? Muchas veces el engreído, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Más débil. Pero no escucho la que quiero escuchar. Que no ha sufrido lo que ha sufrido el mayor y tal vez con un cierto grado de imprudencia, de inmadurez. Por eso, un signo de que usted atenta contra el amor de Dios es que por inmadurez terminamos diciendo y haciendo cosas que desagradan a Dios. Por eso en este camino, queridos hermanos, así como en nuestra vida física, material, fisiológica, por darle un término, biológica, nacemos, somos ya unos niños luego, vamos siendo luego adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Vamos a nacer y vamos luego a empezar a crecer. La meta es llegar hasta la estatura de Cristo. Pero tal vez somos todavía niños. Y tal vez niños engreídos. O tal vez somos adolescentes que son manejados por sus emociones. Se manejan de acuerdo a lo que sienten. Que por cólera, por un momento de fastidio, terminan diciendo cosas de las cuales después se arrepienten. Nosotros tenemos que llegar hasta la estatura de Cristo. Amén. Tenemos que el manso. Y hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora entiende por qué usted no ve a Dios todavía. Algunos ya lo hemos visto. ¿Será que usted es chúcaro, no se deja poner la mano por Dios? Déjese tocar por Dios. Deje que Dios lo abrace, que Dios lo acaricie. Acuérdese que padres había que querían llevar a sus hijos ante Jesús y los apóstoles se lo impedían. Al ver eso, Jesús, ¿qué dijo? Dejen que esos niños vengan a mí. ¿Y por qué llevaban esos padres a los niños ante Jesús? Dice la Biblia, para que los tocara. Para que Jesús los tocara. Imagínese, déjese tocar por Jesús, déjese tocar por el Señor. Esta parábola que le acabo de leer muestra que Dios nos ama con un amor de Padre. ¿Y cómo es el amor de un Padre? El amor de un Padre es firme y estable. Yo quiero contarle aquí una alegría.
pero que humanamente es una tristeza también. Se lo quiero compartir. Aquí a muchos de ustedes los conozco, no de un año, no de un mes, de muchos años. Hemos compartido muchas cosas. Y esta alegría quiero compartirla con usted. ¿Saben? Hace unos 4 años, mi hijo Rodrigo, mi único hijo varón, a quien ustedes muchos conocen también, con 11 años había leído la biografía de San Agustín. Y en la biografía de San Agustín se encontró en un momento con el concepto que tenía San Agustín acerca del amor. Y vino contento ese día y me dijo: papá, ¿tú sabes qué dice San Agustín acerca del amor? Y como a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el amor, o sea, es un tema que a mí me quita el sueño. Llevo años escribiendo y hablando del amor, no solamente del amor de Dios, sino del amor humano también. Y a quienes viven por el Callao, este lunes que viene voy a dar un curso acerca de los lenguajes del amor y los temperamentos. A los que están interesados nos avisan, no tiene costo, no tiene nada, solamente usted va y recibe el curso. Llega y me dice: papá, adivina qué dice San Agustín acerca del amor. San Agustín dice que solamente hay 2 formas de amar. Uno, amarse tanto a uno mismo hasta olvidarse de Dios. Y segundo, amar tanto a Dios hasta olvidarse de uno mismo. Ah, qué bonito, hijo, qué lindo. Papá, ¿qué crees? No sé, dime. Quiero optar por esa segunda. ¿Y eso qué significa? Quiero ser sacerdote. Yo le dije: hijo, qué bonito. Bueno, cuando ya tengas tus 18 años, termines el colegio, con todo gusto, hijo. No, papá, yo quiero que me dejes ir al seminario ya. Yo dije: mira, predicador de la palabra, ¿qué le dije? Estás loco, hijito. Oye, yo tengo otros planes para ti. Yo tengo otros planes para ti. ¿Y sabes qué me dijo? Papá, yo recuerdo que un día tú le dabas una charla a unos padres de familia y le dijiste a un papá: hermano, ¿sabe? Le cuento algo. Sus hijos no son sus hijos. ¿Te acuerdas, papá? Y te acuerdas que lo preocupaste porque miró a la esposa. ¿Cómo que mis hijos no son mis hijos? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué le dijiste luego? Que sus hijos no eran sus hijos, sino que eran de Dios. Y que si Dios se los pedía, ¿qué tenía que hacer el papá? ¡Dejarlos ir! Papá, déjame ir. Ya te imaginas, ¿no? Y me tuvo así por varios días, hasta que cansado le dije ya, confiado en que bueno, lo voy a dejar ir, total a los 2-3 días me va a llamar: papá, sácame de aquí. Confiado lo dejé. Ingresó al seminario menor de los Heraldos del Evangelio, que es una congregación de religiosos y religiosas. Y eso fue cuando tenía 11 años. Y el mes que viene cumple 15. Y el bandido no sale. Estoy esperando que me llame. Y yo te pido tus oraciones por él. Amén. Y por nuestra familia, ¿sabes por qué? Porque en enero él viajó a Paraguay y se hizo formación allá. Y no lo tengo. Y humanamente extraño a mi hijo. Qué difícil es vivir esto, ¿no? Qué difícil. Pero no es imposible. Le pido a Dios que me dé la fuerza. Le pido a Dios que pueda llegar a hacer lo que Él hizo, porque Dios no lo pensó 2 veces cuando nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 15 y 16, tanto amó Dios al mundo
que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, Dios entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando Dios nos pida a nuestros hijos. Pero antes de pedirte a tu hijo, te va a pedir primero a ti. Y si tú no estás dispuesto a dar de ti, difícilmente vas a poder dar a tu hijo. El primer paso es que empieces a dar de ti. Y Dios y la iglesia te lo exigen hoy. Si tú dices que amas a Dios, demuéstralo. A Dios no le puedes dar las obras. A Dios tienes que darle en la medida que Él te da, hermano. Oye, mira, ¿cuántos hombres y mujeres no han llegado hoy día? Se quedaron en el miércoles. Ya no despertaron. Ya no están en este mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres sin distinción de edad hasta ayer caminaban como tú y como yo y hoy ya no caminan? ¿Cuántos hombres y mujeres hasta el día de ayer veían como tú y yo vemos y hoy ya no ven? ¿Cuánto te ama Dios? ¿Y cuánto le estás dando a Dios? Dios no quiere tu plata, Dios quiere tu vida. Y es ahí donde nos cuesta darle. Porque muchas veces tranquilizamos nuestra conciencia dándole unas monedas. Ahí está, Señor. Y así no es la cosa. ¿Amor con qué se paga? Amor. ¿Amor con qué se paga? Amor. Entonces, ¿qué tenemos que darle a Dios? Amor. Eso es lo que tenemos que darle, hermano, hermana. Tenemos la imagen de... ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué se ocupa de nosotros? ¿Por qué anda preocupado? ¿Por qué nos habla? ¿Por qué nos invita a? ¿Por qué está haciendo una y otra cosa por nosotros? ¿Qué se trae? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué nos ama? ¿Por qué nos ama? Porque usted y yo somos sus hijos. Y como Padre bueno y amoroso que es, quiere lo mejor para sus hijos. Dice Efesios 3:20. Dios tiene poder, Efesios 3:20, Dios tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Hermano, hermana, Dios tiene un plan muchísimo mejor para nosotros del que tú y yo tenemos. Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Déjalo. Yo te decía hace un momento, yo tenía otros planes para mi hijo, el Señor tenía otros. Y tuve que dejarlo, porque el plan que Dios tiene es mucho mejor que el plan que yo tengo. Y la invitación, hermano, hermana, en esta noche es a que tú entiendas que uno, Dios te ama y que no te pone condiciones. El amor de Dios, a diferencia del amor humano, es un amor incondicional, no pone condiciones. En cambio nosotros los seres humanos muchas veces ponemos condiciones. Si tú me amas, yo te amo. Si tú eres fiel conmigo, yo soy fiel contigo. Si tú me das, yo te doy. Ese es un amor interesado. El amor de Dios es un amor incondicional. A lo único que le interesa a Dios es nuestra felicidad, porque el único plan que Dios tiene para todos nosotros es que nosotros seamos felices. Y si hoy nosotros no somos felices, ¿será porque Dios así lo quiere? Porque hay gente que se atreve a decir, si Dios existiera, no habría tanta hambre, tantas muertes, tantas guerras en nuestro mundo. Oiga, ¿por qué usted le echa la culpa a Dios de estas cosas? Dios nos ha dejado todo y hace todo para que nosotros seamos felices. Si hoy nosotros no somos felices, no es porque Dios lo quiera, es porque tú y yo así lo quisimos. Fueron decisiones que
asumir las consecuencias. Porque yo escucho a mujeres que dicen, Señor, ¿por qué me has dado este sinvergüenza por esposo? El Señor te dio. Si tú lo elegiste, tú le echaste el ojo y donde pusiste el ojo pusiste la bala. ¿Quién le echa la culpa a Dios? Asume las consecuencias de esa decisión. Pero lo que sí te dice Dios es que si te fue mal en esa elección, en el amor que te tiene, está esperando que tú le pidas ayuda. Ayúdame, Señor, con el sinvergüenza. Y por el amor que nos tiene, no solamente nos va a echar una mano, nos va a ayudar con todas las herramientas posibles para que el sinvergüenza sea un santo. De verdad que sí. Y les cuento otro testimonio aquí, mi hermano César es testigo, y otros aquí, hermanos, de esa época también lo son. ¿Saben? Yo llevo en estas cosas del Señor ya exactamente 26 años. Para la gloria de Dios. Y a mí me pasó lo que estoy diciendo hace un momento. Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, la madre de mis hijos, yo no le dije, Señor, ¿es esta la mujer que tú quieres para mí? Yo no le pregunté. Yo solamente me fijé en el 90, 60, 90 que tenía. Aquí voy. Aquí voy. Yo no le pregunté a Dios y me fue mal. Porque saben muchos de los que están aquí que mi esposa un buen día me echó de la casa. Y mejor yo ya no pregunto por un juguete, yo pregunto, a ver, ¿por qué una esposa bota a su esposo de la casa? Empiezan a sacarle una serie de cosas, ¿no? Que por borracho, que por pegalón, que por mujeriego. Mejor digo, no, de frente le digo, mi esposa me echó de la casa porque yo predicaba la palabra de Dios. Y decía que eso era una estupidez. Y que Dios, si yo seguía con estas cosas, ella un día me iba a botar de la casa. Y cumplió su palabra. Me botó de la casa. Esa noche que ella me echa de la casa, ¿a dónde fui corriendo? ¿A la iglesia? No fui a la iglesia. Me fui donde mi mamá. ¿Ah? Chócalo. ¿Por qué me fui donde mi mamá? Porque recuerdo que cuando nos casábamos, todo el mundo estaba contento y mi mamá estaba triste. Y cuando se acercan pues todos a darnos el abrazo, ¿no?, de felicidades. Y mi mamá llorando me dijo, hijito, no sabes, estoy muerta en vida. Cuando está malvada, no te trate como tu madre siempre te ha tratado, hijito. Ya tú sabes que ahí en casa te espera tu camita, hijito. Tu cuartito, nadie lo va a tocar. Tu pantera rosa también va a estar bien. Todo igual. ¿Qué hizo mi madre? Abrirme una tremenda puerta para que cuando las cosas no funcionaran en mi matrimonio, traspasara esa puerta como un cobarde. No fui valiente para luchar por mi matrimonio. Me refugié en la casa de mi madre. Y recuerdo que cuando llegué a la casa de mi madre, y aquí algunos hermanos y hermanas la conocen, ella dijo, al verme tan mal, yo decirle, mamá, Dori me ha botado de la casa. Ella dijo, ya me devolvieron la mercadería. Claro, así. Y encima malograda, así ya no iba a salir. Pero, si bien es cierto, el humor negro de mi madre salió en ese momento, pero inmediatamente al verme tan mal me dijo, hijito, vamos a pedirle a Dios. Si tú predicas la palabra, ¿cuántas veces no le dices a los hermanos que en la Biblia dice, pídeme y se te dará? Llama a la puerta y se te abrirá, busca y encontrarás. Vamos a pedirle a Dios, vamos a doblar rodillas y vamos a decirle que le toque el corazón a tu esposa. Ven, mamá, vamos a orar. Y nos pusimos a orar, doblamos rodillas y el Señor me regaló una visión en esa oración. Vi que mi esposa salía de un lugar, venía hacia mí, se ponía de rodillas y me decía, vida, perdóname, volvamos a casa.
Gracias, Señor. Gracias porque ya vi el final de las novelas. Gracias. Ahora simplemente era cuestión de esperar que pasaran las horas o los días para que ella llamara o para que se diera ese momento que yo ya había visto y se cumpliera pues lo que el Señor me estaba mostrando. Oh sorpresa, ahí entendí que las cosas no son como yo quiero, ni de la forma que yo quiero, ni en el tiempo que yo quiero, sino que son de la forma y en el tiempo que Dios quiere. Por eso es que 7 años después en un retiro corintio al cual fue invitada mi esposa y me dijeron a mi hermanito, vaya para que la recoja porque su familia no cree en Dios, nadie quiere ir, vaya usted, pero que si yo voy me va a agarrar a piedrones, ella no me quiere. Vamos, hermano. Y fuimos a recogerla y cuando la veo salir hice así y cuando veo que viene con una carita distinta y viene y se pone de rodillas y me dice, vida, perdóname, volvamos a casa. ¡Gloria a Dios! Lo que 7 años atrás había visto en visión, hoy se estaba cumpliendo. Y si lo hizo conmigo, lo podrá hacer con otros. En ese Dios creemos. En un Dios que por amor nos arregla las metidas de patas en las que nosotros caemos. En el amor que nos tiene, nos arregla las cosas, pero siempre y cuando nosotros se lo pidamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor y quien ama, respeta. Por eso Él toca la puerta. Yo muchas veces me he preguntado, Diosito, papalito, tú eres todopoderoso, ¿por qué no pateas esa puerta y te metes? Si sabes que este es un bruto, no escucha, no entiende, métete, rómpele la puerta. No lo hace. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él respeta, Él toca la puerta. El día que tú y yo le escuchemos con el corazón, le vamos a abrir la puerta de par en par y le vamos a decir, Señor, me rindo, asáltame, toma lo que tú quieras, toma, acá está mi billetera, Señor, llévatela, todo, porque eso es tener una experiencia de amor de Dios. Dios nos ama, no lo dudemos nunca. Si hoy no nos está yendo bien, no es porque lo quiera así. Y si hoy usted ha venido aquí con problemas y dificultades, ¿qué persona, qué familia no tiene problemas y dificultades? Cuando yo doy charlas a esposos, yo les digo a las familias, ¿saben? Dios quiere que nuestra familia sea una familia exitosa y feliz. Y yo les digo, ¿saben? Les cuento, mi familia es exitosa y feliz. Y muchos me miran y dicen, ¿qué? Pero les aclaro, ojo, que una familia exitosa y feliz en el Señor no es aquella que no tiene problemas, ¿eh? Todas las familias tenemos problemas. Pero enfrentamos esos problemas con 3 maravillosos regalos que en el amor de Dios Él nos da. Si usted cultiva, si usted se deja llenar por el amor de Dios, va a poder vivir esas 3 realidades que hacen posible que su matrimonio, que su familia, que su hogar sea feliz y exitoso. Lo primero es la paciencia. ¿Te imaginas a Jesús como una comunidad no muy santa que digamos? Recién llamaditos los apóstoles, 2 de ellos, Santiago y Juan, se acercan y le dicen, aprovechando que el resto estaba no sé en qué cosa, se acercan a Jesús y le dicen, maestro, Jesús, ¿sabes? Cuando estés en tu reino, tú mismo eres, Señor. Yo a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, ¿sí? Mira esa comunidad. Mira ese Judas. Jesús sabía que lo iba a vender, ¿o no? Claro. ¿Y le puso alguna vez más la cara a Judas Jesús?
Incluso le dio un cargo en la comunidad, ¿no? El tesorero de la comunidad. ¿Quién es el tesorero aquí en la comunidad? Cualquier coincidencia. No, le propuso de tesorero de la comunidad. Un Pedro que nunca entendía nada. Jesús se mataba explicando y una y otra vez y Pedro le decía, maestro, no entiendo. ¿Y qué no entiendo? Nada, desde el comienzo, no entiendo nada. No entendía Pedro. Mira esta comunidad que tenía Jesús. ¿Cuánta paciencia tuvo que haber tenido Jesús para estar 3 años con esta comunidad? Paciencia es la sumatoria de 2 cosas: paz y silencio. Entonces, ¿quieres que haya paz en tu comunidad? ¿Que haya paz en tu hogar? ¿Que haya paz en tu familia? ¿Qué tienes que usar? No, el palo no, la ciencia. Ya sale por ahí la historia, el palo, no, la ciencia. Imagínate a Jesús conviviendo con esta comunidad que le salía con una y otra cosa cada vez. ¡Cuánta paciencia! Y la paciencia es un fruto del amor. Si usted deja que Dios entre en su corazón con todo su amor, le va a dar paciencia. Sí. Segundo, comprensión. Yo tengo que entender que mi esposa, que mis hijos, que mis hermanos son seres humanos distintos a mí. Yo no puedo esperar que mi esposa, que mi hijo, que mi hermano, que mi abuelita, que mi tío, que mi suegra sean como yo. Somos seres humanos únicos e irrepetibles y en consecuencia distintos. Y el amor de Dios nos tiene que llevar a comprender por qué el hermano es así, por qué el hermano dice así, actúa así. Comprensión. Y finalmente el respeto. Paciencia, comprensión y respeto. Frutos inmediatos del amor de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿quieres una familia exitosa y feliz? ¿Quieres ser exitoso y feliz en el Señor? Lleno del amor de Dios, vive esa paciencia, esa comprensión y ese respeto. Yo quiero finalmente dejarte con un texto que inicialmente suena duro, pero luego Dios te va a explicar por qué es así de duro. Dice aquí: vamos al Apocalipsis capítulo 3, a partir del verso 15. Apocalipsis 3:15. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo anotaste? Entonces ahora yo te pido que te pongas de pie. Deja tus anotaciones porque ya no vamos a dar más textos. Simplemente quiero leerte este último texto. Quiero leerte este último texto. Y quiero que lo escuches con el corazón. Te decía que los mansos ven a Dios. Una actitud de mansedumbre, ¿cuál sería en esta noche? Una muestra de mansedumbre, ¿cuál sería en esta noche? Dice la palabra de Dios que a los mansos y humildes Dios los colma de bienes, pero a los soberbios y altivos Dios los despide vacíos.
Vamos a darle una muestra de mansedumbre a Dios. Inclina tu cabeza. Si puedes, solo si puedes, qué bueno que sea iniciativa tuya, que te inclines de esa manera, que te postres. Los mansos de corazón verán a Dios. Dice la palabra de Dios. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú me dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te curas. Vestidos blancos y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo, a los que amo, los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete, hijo mío. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y me abres la puerta, entraré en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo. Y si vences, te concederé sentarte conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga. Gracias, Señor. Te damos. Si me preguntas